periodismo investigativo. Doctor Luis Guillermo Vélez Álvarez, economista y profesor de la EAFIT de Medellín. Muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando Londoño. ¿Cómo está? Me complace saludarlo. Pues bien, señor, cuéntenos usted qué es esto de la reforma fiscal versus la reforma tributaria. Al fin, ¿qué vamos a hacer en materia tributaria? Es que el país es el cuarto del mundo en carga tributaria. ¿La gente es capaz con más impuestos? Doctor Londoño, reforma fiscal, reforma tributaria. Yo con eso estoy aludiendo a la forma de pensar de los grandes hacendistas del siglo pasado, de principios del siglo XX, Vixen, Lindahl, Pantaleoni, Einaudi, que planteaban que hay que considerar siempre de manera simultánea los ingresos y el gasto, los ingresos y el gasto, porque si no todo se vuelve una incoherencia. Pero probablemente yo soy de modé, estoy pasado de moda, doctor Londoño, pero aquí en Colombia ya eso como que no es de uso. Hace tiempo, usted recuerda, hace unos par de años o tres, una comisión de expertos para la equidad y la competitividad tributaria, recuerda, que presentó es que las bases de la última o penúltima reforma estructural, porque a todas las llaman estructurales, pero todas resultan siendo finalmente pues fiscalistas. Decía que no podía hablar del gasto, porque no estaba en sus términos de referencia. Entonces hace todos sus temas de incremento en los ingresos. Entonces, en esa misma reforma tributaria se crea una comisión del gasto y la inversión pública, que entregó su informe recientemente del gasto y la inversión pública. Y entonces esta comisión llega prácticamente a la conclusión de que no hay forma de recortar ni un centavo, ¿sí? Y que por tanto, aunque no estaba en sus términos de referencia, ellos iban a hablar de la necesidad de evaluar medidas para lograr un mayor recaudo. Entonces aquí no le gusta hablar del recorte del gasto a nadie. Entonces a nadie le gusta hablar de política fiscal seriamente. Y eso me parece sumamente grave. Entonces, el diagnóstico que hizo esta comisión del gasto, la comisión del gasto y de la inversión pública, es que cayeron los ingresos del petróleo y todo lo demás, y que entonces la culpa no es de nadie. La culpa aquí no es de nadie, pero aquí nos olvidamos. En 2011, 2012, cuando estábamos en lo más alto del ciclo favorable de los precios del petróleo, que todo economista sabe, o todo economista competente sabe que eso es un proceso cíclico, que hay periodos de alza y de ingresos buenos y periodos de baja. Entonces que hay que manejar eso. Bien, en ese momento se hizo una reforma del Estado, de Santos, y estaba el ministro Echeverri, estaba el ministro Juan Carlos Echeverri. Entonces ahí se resucitaron tres ministerios se resucitaron, que habían desaparecido, y llevamos 8 años sin que esos ministerios le hicieran falta a nadie, sin que se hubiera notado su ausencia. Y se crearon 24 agencias nuevas, agencias gubernamentales, agencias de la equidad, agencias de no sé cuántas, en fin, nos montamos en un tren de gasto permanente sobre la base de unos ingresos temporales, transitorios. Y ese mismo año, el 2011-2012, se tomaron medidas, salió la ley de víctima, salió con chorros presupuestales, se incrementaron los recursos de distintas agencias del Estado, crecieron el presupuesto de manera escandalosa. Y entonces, yo en ese momento escribí, por allá en 2012, escribí que se estaban montando las bases, se estaba preparando alegremente las bases, el escenario de una crisis fiscal, y es la que estamos enfrentando. Pero eso no es consecuencia de una catástrofe natural. Todo el mundo sabía que los precios del petróleo oscilan, todo el mundo sabe eso. Entonces cuando se tiene como una persona razonable, pues ajusta su gasto
al ingreso permanente, entendiendo que tiene que ahorrar cuando hay periodos de expansión para poder suplir las necesidades en periodos de depresión de los precios. Entonces yo creo que esa es la situación y ese es el diagnóstico, y de ahí es donde debe arrancar toda la formulación de una política fiscal, no de una política tributaria. Hay que enfrentar tanto el gasto como el tema de los tributos. Doctor Luis Guillermo Vélez Álvarez, nos parece de su excelente exposición que el tema central es este con el que usted termina. ¿Cómo es esto, pues, de que viene una comisión de sabios y dice que no puede haber recorte de gastos? Pues es que si no hay recorte de gastos estamos perdidos, porque el país ya no da más en nuevos impuestos, doctor Vélez, no da. Y la gente no puede pagar y no paga porque no tiene con qué. Usted ve las moras con la DIAN y las moras con el sistema financiero, que mucha gente se endeuda para pagar los impuestos y llega el momento en que no puede pagarle a los bancos porque no tiene con qué. Entonces hay que hacer un recorte fundamental, que además fue lo que prometió el presidente Duque, no se le olvide. Claro que sí. Claro que sí. Ayer estaba hablando con un profesional, un amigo mío, que estamos trabajando en un tema, él trabaja en una empresa importante acá, y me dijo, no puedo estar la semana porque me voy 3 semanas de vacaciones. Le digo, pero ¿por qué estás de vacaciones? Me dijo, pues tengo que ir de vacaciones porque a ver si me pagan la plata de vacaciones para pagar los impuestos. Yo no tengo necesidad de vacaciones, pero tengo que sacar vacaciones para pagar los impuestos. Entonces esa es la situación en que está mucha gente. Yo estoy de acuerdo con usted. Ahora, es una falacia decir que no hay de dónde recortar el gasto. Yo hace un tiempo hice un análisis a mano alzada. De cómo podríamos recortar, y saqué algo y dije, aquí hay un ahorro de 20 billones de pesos. No necesito una reforma tributaria. Sí, eso está publicado. Yo publiqué eso en un blog que tengo. Si se hace la cuarta parte, se tienen 5 billones de pesos de ahorro. Allí, las instituciones y la cosa burocrática de este país es delirante, doctor Londoño. Usted recuerda la tragedia del río Páez. En ese entonces se creó una agencia para manejar el tema de la tragedia del río Páez. Eso pasó hace como 20 años o más. Y esa agencia todavía existe. Y tiene un presupuesto de 30.000 millones de pesos al año. Hay una serie de agencias y de entidades que duplican las funciones de los ministerios. Entonces uno no sabe para qué existen todas esas cosas. Yo en un momento dado dije, hombre, eso es un gobierno paralelo. Hay un gobierno paralelo y lo llamé el gobierno paralelo de Santos. Yo tengo cierta decepción frente al hecho de que el nuevo gobierno y el ministro de Hacienda pues no hayan enfrentado la cosa. Yo le dije, escribo ahí en una parte, digo, hombre, el presidente Duque debía empezar dando ejemplo y suprimiendo esa montón de consejeros que tiene, pues porque para aconsejar al presidente están los ministros, uno no necesita 2 gabinetes, entonces después vamos a necesitar 3. Entonces, sí, hay una burocracia grande y hay de dónde cortar, doctor Londoño. Mafeo Pantaleoni, que usted sabe, decía una cosa, dice, hombre, inventarse un nuevo impuesto o idear el incremento de la tarifa de uno existente, eso es muy fácil. Lo que es interesante y donde está la gracia de gobernar es hacer cosas buenas, ¿sí? Con unos recursos, con los recursos que se tienen, ¿sí? Y no a estar, pues, para eso ponemos ministros buenos, doctorados. Y entonces ese tema se puede enfrentar y es falso que no se pueda hacer un recorte. Hay otro tema que me parece muy importante y que aquí es tabú tocarlo, doctor Londoño, porque entonces nos salen con el cuento de la deuda social y del gasto social y todo lo demás. El país se gasta 75 u 80 billones de pesos al año en subsidios, en lo que llamamos subsidios sociales. Y esos subsidios están muy mal focalizados. Y mucha parte de esos recursos son saqueados.
no solo por la clase política, sino por los supuestos beneficiarios del subsidio, porque para mí me parece que quien toma un subsidio que no lo merece, quien está haciéndose pasar por estrato 3, siendo estrato 6, por ejemplo, para decirlo en términos simples, y se apropia de un subsidio eléctrico, cosas de estas, pues está robando. Entonces tenemos un régimen de subsidios que genera una situación eso los economistas le dan un nombre. Hablan de que los subsidios están mal focalizados, entonces que tienen sesgo de inclusión. Es decir, la mayor parte de los subsidios, doctor Londoño, hoy por hoy, lo reciben los deciles más altos de la distribución de ingresos. Entonces eso es muy grave, eso es sumamente grave. Entonces hay que focalizar los subsidios. Yo le voy a poner un ejemplo, doctor Londoño, que lo entiende todo el mundo. Nosotros montamos hace como 25 años, o 30, el cuento de la estratificación, los estratos, para identificar los beneficiarios de los subsidios del sector de servicios públicos, en servicios públicos. Y se creó la idea de que los estratos altos pagaban un poco más para que los estratos bajos tuvieran un subsidio, y debía haber un cruce interno, ¿cierto? Y entonces uno esperaba que con el tiempo, ¿sí?, a medida que la economía creciera, a medida que fuéramos más solventes, el sistema fuera cada vez más sostenible internamente. Es decir, que lo que pagaban las familias pudientes, el comercio y la industria, que después se retiró la industria, supliera lo que pagaban, el subsidio de los pobres, de los estratos bajos, porque estos también debían disminuir. Ahora, hoy, la estratificación es un instrumento perverso que se maneja en las alcaldías. Hoy, doctor Londoño, hay en términos absolutos y en términos relativos más usuarios de estrato 1, 2 y 3, que son los que tienen subsidios, ¿sí?, que los que había hace 30 años. No puede hacer, después de 30 años de desarrollo económico. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la brecha, con el hueco? El hueco es que los subsidios mal focalizados del sector eléctrico le cuestan al país 2,5 billones de pesos. Es decir, hay que poner 2,5 billones de pesos para darle subsidio a gentes que seguramente no lo merecen. Yo hice un ejercicio, doctor Londoño, porque uno es pobre para todo. Uno es pobre, el pobre es pobre para servicios públicos y para salud. Entonces, el otro instrumento de focalización que usamos, pues, es el SISBEN. Entonces, cuando uno cruza el SISBEN con la estratificación, si uno dice, voy a darle subsidio en servicios públicos a los que estén con un puntaje SISBEN igual e inferior al SISBEN de salud, que es el que los mete, pues, en el régimen subsidiado en salud, desaparece totalmente la brecha entre subsidios y contribuciones, y uno se ahorraría, aplicando esa política, 2,5 billones de pesos, y quitando un subsidio que no se merece, pero que tiene todas sus implicaciones clientelistas y cosas de esas, porque los alcaldes manipulan en los barrios, en los municipios, para tener una estratificación donde no hay estratos altos y haya, sí, muchos estratos altos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, doctor Londoño, y con esto termino esta parte. En Envigado es probablemente uno de los municipios más ricos del área metropolitana, el más rico del área metropolitana de Medellín, uno de los más ricos del país, ¿sí? Allá no hay estrato 6, no hay ni una sola familia de estrato 6, y muy pocas de estrato 5, entonces allá no hay quien contribuya, entonces hay toda una lucha por sacarse el presupuesto nacional. Entonces, dos temas, resumo este punto: sí hay margen para hacer recortes en el gasto burocrático y hay margen importante para focalizar mejor el gasto social y tener ahorros importantes que hagan innecesaria un incremento en los tributos. Yo estoy recordando, escuchándolo a usted, lo que decía Milton Friedman en Free to Choose, en Libre para Elegir, una de sus obras cumbres, que mostraban cómo los subsidios en los Estados Unidos eran perversos, cómo se perdían en su mayoría y cómo daban lugar, de paso, a una burocracia infecta y gigantesca que estaba afectando gravemente la economía norteamericana. Parecería, pues, que usted y Milton Friedman se hubieran puesto de acuerdo para hacer exactamente el mismo análisis. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un estudio a fondo
del destino que se le da al dinero. Dinero que no alcanza. Entonces tenemos que gastar menos, pues hay que gastar menos. No hay otra solución. Pero uno no puede seguir gastando más cuando está quebrado, por cuenta de un endeudamiento que tiene que pagar el que viene atrás. Y el que viene atrás no va a tener entonces cómo sobrevivir, porque eso tiene que explotar necesariamente. El tema, estoy totalmente de acuerdo con usted. Más que el tema tributario de subir los impuestos, es el tema fiscal de rebajar los gastos. El Estado tiene una capacidad de gasto, pues hasta ahí llegamos, pero esa capacidad de gasto hay que someterla a lo que el país puede hacer. Y hay que salir de consejerías, y hay que salir de consulados, y hay que salir de embajadas, y hay que salir de gastos de aquí y allá, de institutos, de agencias. Hay que hacer un recorte heroico. El presidente Uribe lo hizo. El presidente Uribe hizo una reforma administrativa estupenda que terminó por demostrarle al país que sí era posible hacer una reforma administrativa seria, y recortó como él sabe hacer las cosas, con decisión y con voluntad, y este es el momento de tenerla. La reforma tributaria, pues estamos entrando a un callejón sin salida, doctor Luis Guillermo Vélez Álvarez, y no le dé pena escribir y decirle al país estas cosas, así parezcan políticamente incorrectas. Pero hay que decirlo porque a un país quebrado no se le pueden poner más impuestos. A un país quebrado hay que liberarlo de impuestos para que se ponga a trabajar y se ponga a producir. Doctor Luis Guillermo Vélez Álvarez, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Congratulaciones por sus puntos de vista y adelante. Londoño, muchas gracias a ustedes, me complace saludarlo y a todo su equipo, a Vanessa y a todos los demás. Que tengan un feliz día.